Hola, bienvenidos a otra clase. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de soldadura por arco sumergido. El proceso de soldadura por arco sumergido, siglas SAW, se realiza abriendo un arco entre un alambre de soldadura y la pieza de trabajo. Este arco eléctrico se sumerge bajo una capa de fundente, de ahí el nombre de arco sumergido. Esta capa de fundente nos impide ver el arco de soldadura. A diferencia de la mayoría de otros procesos, una de las funciones del fundente es proteger el arco de la atmósfera generando su propia atmósfera gaseosa. Este flujo, así como el recubrimiento del material de adición del electrodo revestido procedente del proceso SMAW, genera una escoria. Esta escoria se genera por la quema del fundente en el arco, y permanece en la pieza, junto con una capa de resto sin quemar. Flujo. Al ser un proceso con altas tasas de deposición, proceso que trabaja con láminas gruesas, con tasas de deposición de hasta 16 kilos por hora. Este es el equipo para el proceso SAW. Este equipo consta de una fuente de soldadura, siendo una máquina que suministrará energía eléctrica para la soldadura. Contamos con un panel de control, donde se regulan los parámetros de soldadura, así como corriente, velocidad del alambre y otros parámetros dependiendo de la tecnología de cada equipo. Tenemos un devanador de alambre, está separado del panel, porque, generalmente es un sistema automatizado, no están todos los equipos juntos. Tenemos los alambres tienen calibres mayores a otros procesos similares, vienen en bobinas. Una característica de este tipo de alambre es la dificultad del alambre para mantenerse recto. Antes de pasar al soplete, se endereza en él, alambres enderezadores, pieza que está por encima del soplete. También disponemos de una caja de alimentación de fundente, para alimentar con fundente el proceso, en función del movimiento de la soldadura. Tenemos el carro, donde integra todas las piezas. Este carro se llama tractor, se puede mover, realizando la soldadura, donde mueve el proceso. La soldadura por arco sumergido generalmente es automatizada. Existen raros casos de realizar la soldadura manualmente, aunque existen sopletes para esto. Como el proceso es mayoritariamente automatizado, estos paneles alimentadores pueden estar en diferentes lugares. Fundente. La función principal del fundente de soldadura es mejorar la conductividad eléctrica en la región del arco, deja el arco sumergido en sí mismo, pero facilita que el contacto eléctrico se transfiera al arco de soldadura, genera facilidad de apertura y estabilidad en el arco. Una vez el arco queda sumergido por el fundente, forma escoria, y como toda escoria, protege el baño de soldadura. Con un enfriamiento muy rápido, la escoria mantiene la uniformidad del cordón, disminuye la velocidad de enfriamiento de la soldadura, como en el SMAW. El proceso de electrodo recubierto, por ejemplo, mantiene la soldadura caliente durante más tiempo. Podemos agregar elementos al fundente, por ejemplo, para proporcionar desoxidación de la soldadura, o para tener elementos de aleación. Un ejemplo es, tenemos un alambre de acero al carbono básico, podemos agregarle elementos de aleación y tener una soldadura diferente. La combinación de fundente y alambre es una combinación que cada fabricante tiene la suya, dependiendo de su finalidad, por lo que se pueden manejar estas composiciones, para obtener la soldadura deseada. Tenemos influencia metalúrgica sobre el metal de soldadura, ya que añade elementos y barra diagonal o favorece la oxidación del material. Disponemos de dos tipos de flujos, flujo fundido y flujo refractario. El fundente tipo fundido tiene el recorrido más corto en el material y el menor costo de soldadura, tiene menos humedad en el alambre y en el fundente debe estar seco, como un electrodo revestido. Debe estar seco, sin hidrógeno, por el mismo motivo que todos los demás procesos relacionados con el hidrógeno en la soldadura. Cuando tienes un cable desnudo no tienes humedad, pero el fundente puede tener humedad. Contamos con fundente de tipo refractario, donde tiene excelente comportamiento metalúrgico para aceros aleados, bajo consumo de fundente, alto precio de fundente, propiedad de alto impacto. Aquí tenemos una tabla. Esta tabla también está en su material y en el libro Manual del Soldador. Podemos consultarlo luego con más tranquilidad, para tener recomendaciones para cada ítem, lo que nos da cada combinación de flujos y su resultado. Según la composición de su fundente, tiene una combinación para soldar, por ejemplo, capacidad de corriente,
segmentos contra porosidad, etc. Cada uno de estos elementos tiene una combinación, que genera un resultado, que te ayuda a elegir el mejor flujo. Parámetros de soldadura. Los parámetros de soldadura en función del amperaje tienen una regla general para determinar el rango de corriente ideal. Multiplique el diámetro del cable por 100 para obtener una corriente mínima y multiplique el diámetro del cable por 200 para encontrar el máximo a usar. Ejemplo, tenemos un diámetro de 4 milímetros donde tenemos un rango de 400 amperios a 800 amperios con un promedio de 600 amperios. El amperaje contribuye a la profundidad de penetración de la pieza. Una regla práctica que se utiliza es, cada 100 amperios producen aproximadamente 1 milímetro de penetración, así como en la imagen de arriba tenemos un chaflán y entre el final del chaflán y el extremo efectivo de la soldadura, tenemos, de eso es 1 milímetro en función de cada 100 amperios. Tenemos la influencia de los parámetros de soldadura, caracterizados por voltaje-tensión. Cuando trabajamos con soldadura en ángulo, con el voltaje correcto, el cordón queda ligeramente inclinado, pero se obtiene una soldadura uniforme. Si se aplica un voltaje, tensión, muy alto, el material tenderá a fluir cuando se suelde en ángulo, donde se puede formar una mordida. Si el voltaje, tensión, es muy bajo, puede que ni siquiera haya penetración en la soldadura, o puede provocar una falta de fusión, el cordón se vuelve convexo. En las juntas a tope se pueden observar los mismos efectos. En uniones a tope tenemos voltaje, tensión, ideal con un cordón ideal. Un alto voltaje, tensión, puede generar picaduras, en este caso como generalmente se hacen más pasadas de soldadura esto se puede corregir, pero la picadura puede no permitir que el otro cordón de arriba penetre del todo, lo que podría generar una inclusión de escoria. Si tenemos un amperaje bajo puede provocar falta de fusión, o el material se fusionará superficialmente. También tenemos la influencia de la densidad de corriente en la forma de la gota, donde cuanto mayor sea el diámetro, más abierto estará el ventilador. Suponiendo que tengan la misma tensión, cuanto más fino sea el material de aportación, mayor será la penetración en la pieza. Cuanto mayor sea el amperaje, mayor será la penetración, como se ve en la figura inferior izquierda. Si aumentamos el voltaje de la soldadura, el ancho aumenta, la tensión está relacionada con el ancho del cordón, cuanto menor sea el voltaje, tendremos un ancho de cordón menor, como se muestra en la figura central inferior. La velocidad también es un parámetro relacionado con el cable. Con una velocidad de soldadura muy baja, en consecuencia, tienes un amperaje bajo, al estar trabajando con tensión constante, la velocidad del hilo estará ligada al amperaje, siguiendo esta lógica en este caso tendremos poca penetración, con una velocidad ligeramente si el alambre es más pequeño permite que el alambre fluya más y penetre más en la pieza, a menor velocidad el ancho del cordón será mayor, como en la figura de abajo a la derecha. Posición para soldar piezas cilíndricas, suponiendo que tenemos un eje o una pieza cilíndrica, y se está moviendo en el sentido de las agujas del reloj, ver que el electrodo no se coloca ni encima ni debajo del eje de 90 grados, como en la imagen un frente, el material de adición se debe depositar de tal manera que, suponiendo que se traza una línea de 90 grados con respecto al eje, y este eje gira en el sentido de las agujas del reloj, es decir, del cuadrante izquierdo al derecho, veamos que el material depositado en el cuadrante izquierdo pasa al cuadrante derecho debido a la rotación del eje, evitando la falta de material depositado, es decir, el electrodo siempre se coloca en el lado opuesto de la rotación y distanciado en el sentido de bajada, mirando desde otra perspectiva la pieza va al frente, ya tienes el material. Al ir sumando, y por cada ángulo que se coloca, y se aleja de la línea central, la geometría del cordón cambia, como se demuestra en las soldaduras a tope, véase que, con una soldadura a casi 90 grados, el cordón penetra más. La operación de recubrimiento se realiza generalmente con el arco sumergido. En el frente tenemos tres tipos de soldadura, A, B y C. Donde generalmente se elige el aspecto de soldadura tipo C, vemos la aparición de los tipos de soldadura tipo A, desplazamiento insuficiente, penetración y refuerzo excesivos. El aspecto de la soldadura tipo B, desplazamiento adecuado. El aspecto de la soldadura tipo C, desplazamiento excesivo, baja soldadura y baja penetración.
Variaciones del proceso del arco sumergido. Aquí tenemos soldadura con alambre simple, donde solo hay un alambre en el baño de fusión. Tenemos la adición de fundente. Veamos en la figura de la izquierda una soldadura de una pieza cilíndrica, donde se hizo la soldadura, la escoria y encima el fundente. Este fundente es lo que no fue aprovechable directamente en el proceso. Cuando se realizó la soldadura es el sobrante después del proceso. También tenemos una sola unidad para controlar altas tasas de deposición y generalmente funciona con un electrodo de 4 milímetros. Tenemos el proceso llamado Twin Arc. Este proceso consiste en utilizar dos alambres en un mismo baño de fusión, donde solo hay una máquina de soldar, siendo alimentados por dos alambres en el soplete. Estos alambres generalmente son de un calibre un poco más delgado. Por ejemplo, pueden ver usamos un alambre de 4 milímetros. Por ejemplo, se usan dos alambres de 2.5 milímetros de diámetro. Están en el mismo punto de fusión, generando una alta tasa de deposición, porque tendremos mucho material siendo agregado por el dos hilos, siendo una soldadura de alta velocidad, con buena distribución del metal, porque ambos están en el mismo baño de fusión, en la misma máquina, y con el mismo ajuste. Proceso de arco en tándem, múltiples cables. Proceso en el que se utilizan múltiples alambres. Por ejemplo, en la imagen tenemos tres alambres. Fíjate que cada uno está posicionado de diferente manera, es decir, cada uno tiene su propio ángulo. Cada alambre estará conectado a un equipo de soldadura, y en este caso no podrás tenerlos todos conectados para trabajar con voltaje constante. Lo más común es que tenemos que tener al menos un cable conectado a corriente alterna, a veces, un cable conectado a corriente continua, es decir, conectado al negativo. Para tener un proyecto eléctrico específico, lo que pasa, cuando se agrega mucho material, una máquina puede generar un campo electromagnético para las demás, lo que hace que el arco se desvíe. Por eso se utiliza una máquina con corriente alterna. Evitará en algo este flujo magnético en la soldadura. Este proceso tiene dos o más alambres, donde cada uno tiene su propio charco derretido, pero con los charcos cerca uno del otro, un set de soldadura independiente para cada alambre, tasa de deposición alta, muy alta soldadura, con geometría de cordón favorable, buena penetración, buenas propiedades mecánicas, proceso donde en lugar de utilizar el tractor de soldadura varias veces, solo pasa una vez. Tenemos soldadura con cinta, en lugar de tener un alambre cilíndrico. Si hay cinta, esta es una operación creada exclusivamente para la pieza de revestimiento, donde intentamos obtener la mínima penetración en la pieza, lo justo para formar la fusión entre las soldaduras. Material y la pieza, generalmente de un material más noble o más resistente al trabajo al que será sometida esta pieza. La soldadura con cinta tendrá una gran área de contacto. La cinta generalmente es delgada, pero su área de contacto es grande, requiere muy alto poder de soldadura, como en la imagen de la derecha. El cabezal se mueve con esta cinta junto con el fundente, fusionando así la cinta sobre la pieza. Hay una baja dilución del metal base, porque generalmente es un material diferente a de la junta, es decir, no es el mismo material. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.